bueno, lo puedo compartir hasta mi testimonio, así que si quieren lo puedo compartir un poquito. Está bien, siervo, para conocernos, Bueno, dale. bueno, yo realmente, a mí Dios me sacó de un mundo que nadie me pudo sacar. Yo de los 10 años crecí en la calle. Al partir de los 10 años anduve malos pasos, a robar, disparar, hacer daño a muchas personas. Yo estaba arrastrando una maldición generacional porque mi papá era narcotraficante. Y, y así, pastor, muchas veces mis enemigos me quisieron matar, pero nunca hubo eso. Siempre Dios me guardaba porque yo soy una semilla. Mis abuelos, cuando yo era niño, mis abuelos me llevaban a la iglesia. Y por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea de viejo no se apartará. Y así durante mucho tiempo, pastor. Yo vine aquí a los Estados Unidos. Mi mentalidad era nunca, o sea, yo en el mundo, yo decía, yo a Dios lo voy a conocer a los 50 60 años. Primero quiero disfrutar la vida, pero yo mismo me engañaba. Pero agradezco a Dios esa noche en mi habitación cuando lo conocí, porque yo a Dios yo no lo llegué a conocer en la iglesia, pastor. Yo iba a la iglesia, pero yo no lo conocía a Dios en la iglesia. Yo iba a la iglesia, pero no hubo un cambio en mi vida. Era igual rebelde, me iba a la fiesta y todo eso. Y aquí en Estados Unidos, pastor, el cristianismo es así muy liberal. No es como la Biblia que uno vemos, la iglesia primitiva, que andaban conforme a la palabra de Dios en obediencia, saliendo a evangelizar y todo eso. Pero yo agradezco a Dios porque esa noche que yo le dije a Dios, llorando, le dije, si tú eres un Dios real, como muchos sabrán que tú lo has cambiado, si tú me tocas ahorita y me cambias y me abras, yo te prometo que no me importa si ayer estuve bebiendo o hoy día publiqué que estoy bebiendo o estoy en la fiesta. Yo te prometo que hoy día yo cambio y me comienzo a ganar almas para tu reino. Y sentí un toque, pastor, y mi vida comenzó a cambiar. Y mi vida comenzó a cambiar y comenzó a cambiar. Comencé a leer la Biblia, comencé a alimentarme más. Ahora salgo a las calles, comienzo a evangelizar a cualquier alma que está por ahí, porque ese es un mandato que Dios puso para todos sus hijos. En la palabra ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de así, pastor, y veo muchas cosas que Dios en tan poco tiempo, porque no puedo decir que llevo 10 años ni 15 años, tan poco tiempo he visto cómo Dios, he visto milagros afuera de la calle, cómo Jesús utiliza a sus hijos para que los enfermos se sanen, los demonios salgan del cuerpo de las personas. He visto muchas cosas, visiones, revelaciones, eh, muchas cosas que se van cumpliendo y es muy lindo cómo Dios puede utilizar. Y yo no me siento digno porque todos sabemos que venimos del pecado, pero cómo Dios lo utiliza grandemente y así, pastor. Y ahora yo soy también líder de una célula, predico en una célula, gracias a Dios. eh, y así, pastor. Ahorita debería estar más bien en el grupo de jóvenes, pero voy a estar ahorita así, ¿me entiende, pastor? Escuchándote a la misma vez. Qué bueno, mira, gracias por el testimonio. Creo que sabemos todos que el único que puede transformar nuestras vidas es el Señor mismo, ¿no? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia. Unos quizás nos ha sacado de mundos muy radicales, muy drásticos, muy severos, totalmente, que uno diría, pues bueno, ¿quién me podría haber sacado de ahí si no es Él? Sí, pastor. Pero qué bueno que el Señor te esté usando, te esté mostrando de lo que Él hace, ¿no? En este mundo y verlo de ese ángulo en cuanto que Él es la única esperanza de las cosas del mundo que en la cual hoy pues se maneja toda la situación que conocemos, ¿no? Tal cual como tú quizás has tenido esa experiencia después de estar quizás en un tramo de tu vida, quizás desde pequeño, haciendo cosas que hoy desde luego miras hacia atrás y dices, nunca las debía hacer, Sí, porque en sí pues de alguna manera uno entiende, ¿no? Hace daño a la otra persona y etcétera. Pero el Señor es misericordioso, es bueno, mira, hasta dónde nos tiene la paciencia y nos saca, ¿no? Y amén. hoy, qué bueno, mira, tienes ya liderazgo en la célula y estás siendo obediente al llamado a la preparación también, que lo cual para este tiempo es importante Amén. porque digamos que los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no es solamente eh, hacer que el congregante lea la palabra, sino explicarle qué dice el texto. Amén. Y eso creo que es importante porque los tiempos nos demandan otras respuestas. Sí, Las pastor. cosas que hoy vivimos ya no es solamente Cristo te ama y ya. La gente está preparada,
la era de la información, ¿no? Pastor, y te digo, acá ves muchos judíos, pastor, que ni te le puedes acercar ni decirle que Cristo te ama porque te prenden vivo. Sí, sí. La comunidad judía en Norteamérica, en Estados Unidos, es bastante grande, creo que una de las más grandes, y son bastante radicales. Se está levantando eso, ¿no? Eh, por eso verás que este movimiento incluso mesiánico de las raíces hebreas que se está extendiendo hasta Latinoamérica y es una ola muy fuerte en cuanto a la parte del conocimiento que está arrastrando a muchos cristianos, los está llevando a estas prácticas. Entonces, yo creo que para eso justamente el Señor nos llama a poder conocer de su palabra a profundidad y educar a la iglesia. Yo siempre digo, hay que educar a la iglesia antes que adoctrinar, Exacto. porque eso va a hacer de que la iglesia pueda estar lista, estar preparada para también poder dar respuesta a los congregantes mismos. Como te digo, yo me he tapado que la mayoría de los congregantes de la actualidad mínimo tienen una carrera, ¿no? Otros dos, tres posgrados, etcétera. Entonces, ya ellos te van a hacer preguntas, no pues de escuela dominical, ¿no? Sino te van a Ajá. cuestionar, ¿no? Y eso, quieras o no, vas a tener que dar una respuesta, porque si no la das, se va a llevar al judío que le va a Ajá. dar alguna respuesta, aunque sea mal, pero le va a dar y entonces va a estar ahí. Yo Entonces son cosas que... agradezco, yo agradezco Ujú. mucho a Dios porque esto fue una confirmación de Dios. Porque yo le decía a Dios, Padre, yo quiero estudiar teología, pero que sea en Perú, le dije. Porque el día que yo llegue a Perú, claro que yo no voy a estar siempre acá. O cuál es el propósito, aunque yo sueño que estoy en Perú evangelizando, predicando y todo eso. Y yo digo, pero Padre, si tú me quieres ver en Perú, primero déjame estudiar teología y yo llego allá y hago todo lo que sea lo que tú me estás preparando, ¿no? Pero yo le dije, yo quiero estudiar en Perú teología, pero también que sea con la estructura de la Asamblea de Dios. Porque el ministerio de la Asamblea de Dios es un ministerio muy, muy lindo. Sí, creo que es la denominación que hasta hoy se ha mantenido dentro de la doctrina sana, digámoslo así, a lo largo del mundo. Y aunque siempre hay que también ser bastante reflexivo en eso, hay a veces iglesias que están tratando de abrazar otras doctrinas más liberales Sí. y eso porque, como te digo, a veces es por la falta de educación, la falta de discernimiento del pastor también que invita a cualquiera y permite que se practiquen Eso, cosas. Para eso es la preparación, bueno, pues. Y yo eso es creo que verdad, tú Pastor. estás por esa dirección y qué bueno que estés teniendo en cuenta pertenecer y hacer teología dentro de una denominación que, como te digo, al menos mantiene vivo el espíritu, mantiene viva la escritura y transmite esa vivencia, ¿no? Y dentro de todas las denominaciones podemos decir que todavía conserva esa sana doctrina, ¿no? Qué Amén. bueno, El Espíritu Santo, Pastor, mi mejor amigo. qué El crack. Espíritu Santo. Pastor, ¿usted alguna vez ha leído el libro Buenos días, Espíritu Santo? Ah, de Benny Hinn. Sí. Sí. ¿Y qué le pareció? Cuéntame. Eh, Bien para un devocional, te va a ayudar, pero hay que tener siempre ojo crítico con eso, ¿no? Bueno, yo desde el momento en que uno va conociendo la escritura, vas tamizando, vas discerniendo eh, lo que sí está conforme al texto y lo que no, ¿no? Entonces, claro, parte de lo que él cuenta ahí es parte también de lo que él vivía, ¿no? De lo que de su vivencia, ¿no? Y por eso te digo que es básicamente un devocional, ¿no? Y quizás para avivar esa llama que dice Pablo a Timoteo, está genial. Yo más ahora me dedico a profundizar en la escritura misma porque creo que esa es la base para poder hacer una teología bíblica. Amén. Ajá. Entonces, sí, recomiendo los devocionales como el Bunyan, como otros que hay, ¿no? Pero mm, siempre me da la curiosidad de que a veces los libros devocionales sí transmiten la experiencia, pero la experiencia siempre debe estar por debajo del contenido del texto, ¿no? O sea, mi experiencia debe ser tamizada a la luz de la palabra, ¿no? Porque tú verás también que hoy tantas cosas que se ven, tú en Estados Unidos verás peor las mega iglesias, en Uh, Centroamérica, Pastor, yo te digo Brasil, algo. etcétera. A mí Dios, te cuento.
Porque es lindo tener una relación con el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo te abre, es súper lindo. Eh, yo me recuerdo que yo me congregaba en una iglesia grandote, pastor, de 3.000, 4.000 personas. Y el pastor invitaba a muchos pastores famosos. Así, porque prácticamente son pastores que son famosos, como se dice. Claro. Pero, ¿sabes qué es lo malo de que vale que sea una iglesia grande, de muchos miembros, si el pastor no te conoce? ¿Me entiendes? Y la cosa que a mí me prohibían predicar la palabra, pastor. No querían que yo salgara a predicar la palabra, no querían que yo salgara a evangelizar los líderes de ahí. Yo me recuerdo que un día yo le dije a Dios, Padre, úneme con hijos tuyos que salgan a evangelizar afuera en la calle, porque hoy en día es muy difícil ver jóvenes o personas que salgan a predicar afuera en la calle aquí. Y yo le decía, Padre, úneme con hijos tuyos que salgan a evangelizar. Y Dios me unió con puros puertorriqueños que tienen grandes testimonios, puros jóvenes. Y salíamos a predicar y todo. Y entonces hicimos un viaje misionero. Nos fuimos para Filadelfia, la ciudad de Kensington, más conocido como la ciudad de los zombies, y nos fuimos para Nueva York. Y el espíritu hubo confirmando mucho del ayuno y todo eso. Y yo me recuerdo que cuando yo lo conté al líder de ese ministerio, el líder, se me levantaron todos los líderes, todos los líderes, y me dijeron, tú no puedes ir, tú no me pediste permiso, tú te vas a volver loco, tú vas a pasar esto, no, que mi suegro es pastor y por él y su miembro que no hizo caso se volvió loco cuando hizo esto y lo otro. Y yo, ¿sabes lo que yo hice? Solamente guardé mi corazón. Porque si no guardaba mi corazón, créeme que yo me hubiera descarriado. Pero guardé mi corazón. Y mira, fui al viaje misionero, wow, pato. En la calle, en la ciudad de Kensington, es como decir, todo el Rima, un ejemplo. Todo el Rima, todo afuera del Rima, todo, desde que comienza el Rima hasta el final, la gente inyectándose fentanilo de caballo, en todas las calles, jóvenes, mujeres, todo. Y caminan como zombies, pasto. La cara se le cae y todo eso, caminan así. Y yo me recuerdo cuando llegamos ahí, yo me ponía a llorar porque era muy fuerte. Una cosa es verla en YouTube y otra cosa es estar ahí, verlos a ellos, cómo se inyectan las jeringas y todo eso. Y muchas personas decían, si Jesucristo ahorita me toca, yo cambio mi vida. Y mientras que le predicábamos, le evangelizamos, las personas comenzaban a temblar. Jesús es real, Jesus is real. Comenzaban a decir, Jesus is real, comenzaban a decir. Y así, pastor, y otros se mandaban al internado, se internaban. Pero hubo mucha salvación ahí y muchas iglesias alrededor que estaban cerradas en ese lugar. Pero después nos fuimos a Nueva York y en Nueva York ya fue algo muy fuerte porque ya tuvimos enfrentamiento con brujos. Los brujos, pastores, están ahí, por ahí, por ahí. Y esos brujos que desaparecen. Esos brujos que tú los miras ahorita y volteas, ya desapareció. Y muchas cosas, pero mira, y yo digo a Dios, gracias a Dios, porque me hiciste ver al principio cuando yo me convertí. Me convertí y al mes nomás comencé a ver todas esas cosas y todo lo que aún me espera ver. Sí. Pero así, pastor, y ya Dios me mandó, mira, ya no iba al ministerio de ahí porque el líder me sacó del grupo y todo eso. Y entonces yo un día le digo a Dios, no, un día domingo le digo, Padre, le digo, y al Espíritu Santo le digo, amigo, le digo, guíame qué iglesia tengo que ir, por favor, pero que sea guianza tuya. Y pongo ubicación, me sale 15 iglesias alrededor. Y luego me la pusiste difícil. El Espíritu Santo, dime qué iglesia quieres que vaya, por favor. Y me dice, ve a esta iglesia. Y yo agarro mi bicicleta, me recuerdo que en ese tiempo tenía bicicleta. Agarro mi bicicleta y la iglesia me quedaba 5 minutos. Y Ah, llego y le saludo al pastor, a todos. Yo no sabía que era el pastor, pero lo saludo a todos los hermanos, todos. Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Y el hermano guarda mi bicicleta en el gimnasio y siento un fuego en mi corazón. Así. Y yo le digo, hermano, acá está el Espíritu Santo. Me dice, sí, yo sé que está el Espíritu Santo. Y la agarro así, hermano, acá está el Espíritu Santo, lo siento un fuego en mi corazón. Le dije, acá está el Espíritu Santo. Y me siento y el pastor agarra un tema que durante yo la semana le decía a Dios que me dé una respuesta. Y el pastor esa respuesta la agarró de tema. Y ya sabía que era Dios hablándome. Pero durante el día yo le decía a un hermano, hermano, por favor, guíame a qué iglesia puedo ir, búscame una iglesia para yo poder asistir y tal, que tú qué iglesia me recomiendas y otro, porque yo no quiero una iglesia que sea grande y que el pastor no pueda conocerme o esto y el otro, ¿me entiendes? Y entonces ya el pastor agarró, comenzó a predicar todo. Lo conocí al pastor, lo conocí en mi testimonio, el pastor también me contó su testimonio, hubo una conexión grande y ya, desde ahí. Llegó el día lunes, al día siguiente me tocó trabajar y le mando un audio a un hermano, al hermano que le había dicho, le digo, hermano, ¿sabes qué? Ya Dios me puso en iglesia. Y lo agradezco porque hubo confirmación del Espíritu Santo y sentía el Espíritu Santo muy fuerte, le dije.
Y el hermano me manda un audio de 5 minutos y me dice, hermano, pero tienes que saber qué cobertura tiene el pastor, bajo de quién oración está el pastor y muchas cosas más me decía, pero yo solamente escuché 2 minutos en ese audio. De sus 5 minutos yo solamente escuché 2 minutos. Y entonces yo agarro y le mando un audio. Le digo, hermano, el pastor se llama Eddie Gamayo, su iglesia se llama Reino, Poder y Gloria, su iglesia queda aquí en Hollywood y tal. Y mientras que él está escuchando mi audio, yo escucho su audio para completar. Y me dice, hermano, el día sábado cuando estaba completando su audio, me dice, porque hermano, yo el día sábado estuve hablando con un pastor que es amigo mío. Su iglesia se llama Reino, Poder y Gloria, el pastor se llama Diga Mayo y queda en Hollywood. Y cuando yo escuché eso, uy, pastor, me puse a llorar. Y él me llama así enloquecido el hermano, hermano, ¿cómo el Espíritu Santo te dirigió ahí? Cuéntame, si yo el día sábado estaba hablando con el pastor acerca de ti, ¿cómo llegaste ahí? Que hermano, eso fue el Espíritu Santo que me dirigió ahí. Y ya desde ahí, ya en menos de 2 meses, ya el pastor me subió como líder de aquí de una célula y todo eso, porque yo evangelizo en las redes y evangelizo afuera en las calles, pastor. Y eso. Bueno, ser, qué bueno, qué bonito testimonio, siervo. El Señor te siga usando y más ahora con el conocimiento que uno va adquiriendo, hay que servirle mejor, ¿no? Pero Amén. siempre recomiendo ser humilde, ¿no? Sí, Porque la pastor. tentación está ahí. Y eso nosotros lo vivimos cada vez que quizás enseñas a masas, enseñas o predicas a masas. Por ahí el orgullo dice, no, pues sí, yo, o sea, yo soy el que manejo eso, mira, Sí, hablo bonito, predico bien. Eso que nunca se llegue en nuestra mente, porque y porque, ahí habrá llegado la altivez, siervo. Así que siempre, a medida que uno avanza, la humildad siempre, sí, siempre. pastor, porque, Dependencia de Dios, del Espíritu. Si no, amén, porque eso lo entristece al Espíritu Santo. ah, Pastor, y el qué Espíritu bueno, Santo. siervo, qué bueno. Bueno, empezaremos. Creo que hay problemas con algunos hermanos, todavía se van a unir la siguiente semana, me están diciendo. Así que empezaremos, siervo, para ir compartiendo lo que vamos a hacer, ir Amén, avanzando también. Ujú. Vamos a orar para poder empezar con la bendición del Señor. amén, Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual tú has permitido que tus hijos, Señor, aquí estén conectados para poder también aprender juntos de tu palabra y así, Señor, conocerte mejor y servirte mejor. Toma el control de este medio, Señor, de nuestras mentes, de nuestro ser, y te entregamos, Señor, este curso de principio a fin para que seas tú dirigiéndonos, suponiendo, Señor, la clase que sea la adecuada, los términos, los conceptos y todo, Señor, cuánto se va a desarrollar para que podamos ser edificados, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, llenándonos siempre de tu presencia y con todo el conocimiento que podamos adquirir, Señor, depender siempre y estar llenos de ti. Padre, así empezamos, Señor, con la bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mi nombre es Elú. Mi nombre completo es Elucaya, pero me dicen Elú, me conocen así en el mundo, tanto secular como en la iglesia, en el mundo académico también. Y bueno, gracias al Señor, me ha dado el ministerio de maestro y ya venimos trabajando varios años dentro de los seminarios, institutos, la iglesia, dentro de las asambleas de Dios, ¿no? Del Perú. Y bueno, también estamos ahorita a cargo de una obra, estamos pastoreando y bueno, siempre eso enriquece también porque te va ayudando a comprender la práctica, la teoría, ¿no? Y bueno, yo siempre también eh, soy muy amiguero, ¿no? En ese aspecto de darles la confianza a los estudiantes, de poder conversar, de poder dialogar y a pesar del estrecho tiempo que a veces tenemos todos los días, siempre a veces saco un tiempo para alguna consulta que tengan, quizás alguna emergencia que pueda tener en cuanto a la clase, no puede asistir, etcétera. Son cositas que siempre hay que estar ahí. Y bueno, es parte de la exigencia también y de la tolerancia que hay que manejar. Así que, estimado Brian, cuenta con un amigo, con un siervo más y juntos siempre aprendiendo, ¿no? Siempre, yo siempre he dicho, no, siempre soy un estudiante más. Creo que hasta el día que muera lo diré porque maestro solo hay uno, ¿no? Se llama Jesús. Y yo siempre aprendo
En cada curso que enseño aprendo. Lo poco que sé, eh, enseño y aprendo. Así que siempre somos, creo que, eternos estudiantes y juntos podamos ir aprendiendo cosas que hoy se necesita para poder pastorear, para poder eh, servir al Señor. Así que sin temor, sin miedo, podemos conversar, podemos dialogar, preguntar y vamos a ir compartiendo el sílabo. Dentro de la educación es básicamente la hoja de ruta, es digamos, la línea por donde vamos a tratar de desarrollar el curso, ¿no? Así que es un documento importante para poder también considerarlo. Más todavía si uno quiere por A o B, quizás continuar más adelante en otros estudios, te van a ver si te piden todas esas cositas de los sílabos. Entonces tenemos el curso de Introducción al Nuevo Testamento. Como bien dice el curso, es una introducción, es decir, un mapeo general, un repaso, porque luego vendrán los evangelios netamente, que es un curso ya aparte, las epístolas paulinas, epístolas generales, Apocalipsis, etcétera. Entonces ahora quizás vamos en este curso a hacer un mapeo general, obviamente tocando los libros quizás que con el tiempo nos permita y hacer quizás un trasfondo del libro, o sea, por qué se escribió, y luego quizás armar un esquema y sacar allí quizás el mensaje teológico, ¿no? Que es lo que quizás nos pueda ayudar para ir conociendo el libro, ¿no? Entonces básicamente de eso se trata. El curso, vamos a tratar de hacerlo también práctico para, para poder ir familiarizándonos también. Y si hay por ahí algún temita algún quizás análisis de algún texto, lo podemos hacer dependiendo del tiempo también que nos vamos haciendo, ¿no? Así que aquí básicamente es un análisis del contexto histórico, el contexto social, económico, político y también quizás analizar algunas características más importantes del libro, obviamente Nuevo Testamento, como autoría, fecha, destinatario, el contenido mismo, el propósito, etcétera, ¿no? Dentro de la academia ustedes sabrán que ya no se puede decir, sí, Mateo fue el autor del Evangelio. Ya tienes que discutir mostrando evidencias externas y evidencias internas. Cuando digo externas es que fuera del libro, que otro autor reconoce que fue Mateo el que escribió, por ejemplo. Y cuando digo evidencias internas, es decir, mostrar qué evidencias presenta el libro internamente, es decir, en su contenido, para decir que Mateo es el autor, por ejemplo. Entonces, ya en la academia, ya en estos centros de preparación, ya hay que discutir, hay que saber las razones por las cuales nosotros creemos que es Mateo y por qué es que no tomamos otra de las posturas que hay que dicen que no. Entonces, de esas cositas siempre, por eso a veces tratar un libro a profundidad es bastante amplio, ¿no? Pero vamos a tratar de ir dando esos panoramas, ¿no? De poder ir comprendiendo parte de cada libro, ¿no? Bien, la justificación es que se hace importante estudiar el curso, porque todo cristiano, pienso yo, que debe al menos saber explicar la razón de su fe. Pero si por ahí le agregamos una responsabilidad más, que por ejemplo ya estamos liderando, estamos pastoreando, vas a encontrar en el transcurso de ese trabajo, de ese obrar, de ese servicio, en que no va a ser uno, te lo aseguro, no va a ser uno, sino muchos que van a decir, pastor o líder o hermano, ¿y qué quiere decir esto? Porque yo escuché esto y aquello y aquello. Entonces es importante que nosotros ya en este mundo, en la era de la información, como se ve, pero eh, a veces entender que en la era de la información la gente vive en la desinformación por la mucha información que hay. No hay un proceso adecuado de la información, no hay
rigurosidad en lo que escriben en un TikTok, en un video, en un Reels. No hay más allá de los minutos que te dicen. Pero a veces la iglesia vive en esa información. Y a veces esa información no se toman el tiempo de contrastar, de investigar cuál es la fuente. Entonces, pero van a venir con esas preguntas, quieras o no van a venir. Entonces es necesario que nosotros podamos al menos tener algo que decirles. Ya en este tiempo no le puedes decir por fe nomás, hermano, por fe cree, o por fe es así. Lo más seguro que esa persona se va a ir a preguntar a otra persona, a otro líder, y lo vas a terminar perdiendo. Porque hay jóvenes que sí les gusta, hay gente, hay cristianos que sí les gusta la reflexión, que les gusta preguntar, saber, y mientras el líder o el pastor no tenga respuesta, aseguro que se va a ir. Entonces, la iglesia hoy necesita ser educada, como decía, ser enseñada, que esa palabra se abra. Dentro de las asambleas siempre decimos que tenemos que em, promover el último avivamiento, como hay un lema aquí en Perú. Pero yo digo, pero si no abres Biblia y no conoces Biblia, nunca va a salir ese avivamiento. Porque los avivamientos a lo largo de la historia es cuando se abrió la Biblia. Recuerdan tiempos de Lutero. Para que haya toda esa reforma es que se abrió Biblia. Y se abrió y se entendió lo que decía. Entonces son cositas que hay que ir entendiendo, que hay que ir mejorando, ¿no? Eh, por lo que el contexto nos demanda, ¿no? El contexto nos demanda. Entonces, por eso es necesario que todo cristiano y todo estudiante de la Biblia tenga a bien conocer este, este panorama del Nuevo Testamento y que luego seguirá con otras materias que van a profundizar más ahí. Lo que también yo siempre este, transmito es que siempre todo cristiano debe ser un auténtico investigador, un auténtico ah, cristiano que realmente se motiva a investigar, que no se queda con lo que escucha o con lo que lee o con lo que ve, o con los videos, ¿no? Con los videitos que están ahí de moda, sino alguien que va más allá de eso y se cuestiona y pregunta. Y cuando yo enseño el texto, yo les enseño a la iglesia que hagan preguntas al texto. Y hacer preguntas a la Biblia es hacer preguntas a Dios, entendiendo que la Biblia es inspiración, es palabra de Dios. Y yo le digo, dialogue con Lucas, dialogue con Juan. Dialogar con Juan, con Lucas, con Mateo, con etcétera, es dialogar con Dios. Y van a surgir muchas preguntas cuando uno va analizando el texto, cuando va leyendo, cuando va empezando la lectura. Hay muchas preguntas que salen del texto, ni siquiera preguntas que a veces nosotros le queremos imponer a la Biblia. Entonces es necesario que nosotros podamos tener como dicen acá a veces, ese bichito, esas ganas de seguir investigando, ¿no? Pero sobre todo, tener la dependencia del Espíritu, porque si no, nos vamos a desviar por acá, por allá, y en el momento menos pensado, ya estamos fuera de la doctrina, ya estamos haciendo herejía, ya estamos quizás diciendo otras cosas que no están en la Biblia y que le vamos agregando. Hay que tener mucho cuidado. Cuando enseño exégesis, siempre digo que hay requisitos para un estudiante de la palabra. Hay requisitos que hay que cumplir. Entonces es la única manera de que cada uno de nosotros nos sintamos capacitados para poder explicar, para poder también conocer a profundidad nuestra fe. Lo que se pide dentro de las competencias para los estudiantes es que el estudiante debe aprender a valorar el contexto del libro. Cuando digo del libro me refiero en ese caso a todo el Nuevo Testamento. Y si quieres, a toda la Biblia. Pero en este caso, como estamos viendo en el Nuevo Testamento, es necesario que el estudiante conozca un poco de contexto histórico, social, cultural, etcétera,
porque eso le va a poder ayudar a profundizar en la escritura. Entonces, es necesario que el estudiante salga aprendiendo eso. También que comprenda la importancia y necesidad de profundizar en este conocimiento de cada libro en su contexto, porque el contexto que escribe Mateo no es igual que el de Marcos, menos que el Apocalipsis. Entonces, cada libro se debe entender en su contexto para no hacerle decir al texto lo que no dice. También el estudiante, terminando el curso, debe explicar con claridad la composición, contenido, autoría, fechas, propósito, etcétera, de los libros, ¿no? Y eh, debe profundizar en su doctrina. Es decir, cuando digo en su doctrina, no es en su doctrina personal, sino en la doctrina bíblica en la cual nosotros hoy manejamos, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro del cristianismo conservador. Y hay que explicar, ¿no? Eso, hay que explicar. Muy bien, entonces eso básicamente es lo que a rasgos generales podemos decir que el estudiante debe tener esas competencias. Luego podemos también tener aquí en cuenta que hay actitudes que nosotros debemos ir cultivando. Más hermanos, el tema de estudiar teología no es solamente llenarse de conocimiento, sino es también ponerlo en práctica, sino es también poder ir aterrizándolo, ir practicándolo, ir viviendo. Entonces el estudiante, las actitudes que debe tener, obviamente tienen que asemejarse al comportamiento de Cristo, el carácter, imitar el carácter de Cristo. Y dentro de eso tiene que ver con responsabilidades dentro de la clase, respeto, tolerancia, con el compañero que quizás no piensa igual. Y si hay alguien que conoce más, pues con mansedumbre enseña al otro y así, ¿no? Siempre ayudando al quehacer teológico de cada uno. También siempre les pido que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, eh, con crítica, pero crítica constructiva, que no sea bajándole la moral o como dicen, poniéndole zancadillas al compañero para que no le gane, para que no le... eh, no sé, a veces hay esos prejuicios. Yo ya con los años de experiencia que tengo en la enseñanza veo a veces eso, ¿no? Yo creo que no debe haber ninguna incomodidad que alguien conozca más que otro, ¿no? Entonces, más bien es una ayuda, pero siempre hay que hacer la referencia, ¿no? Tiene que mostrar la solidaridad con el compañero. Si no vino, explicarle de qué trató el tema, en qué le puede ayudar, en un caso de darle alguna información. Menos hacerle las tareas, menos decirle todo, ¿no? Tampoco eso. Hay que ser empáticos con los demás, ¿no? Parte de lo que se pide dentro de la, dentro de lo que es el desarrollo, ¿no? Eh, a veces, como hemos visto ahora mismo, a veces quizás no entran por diferentes motivos, ¿no? Yo no soy de los que soy radical, aunque ya me han dicho muchos que debo hacerlo así para que la gente, no sé si se asuste o no, pero siempre hay tolerancia, ¿no? Siempre hay tolerancia, pero no abusar, porque siempre pongo un límite también, ¿no? Para no salirnos de las casillas. Entonces tenemos que mostrar que esa formación académica no solo es formación cognitiva, sino también es una formación personal, ministerial, es una formación de actitudes, de valores, con la cual se debe practicar dentro de la clase, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos esa parte de las actitudes. La metodología del curso. Las clases en su mayoría estaremos dialogando, pero igual mostraré PPTs, parte de la clase, y se surgirán algunas preguntas, podremos conversar siempre, ¿no? Aquí la clase siempre es que el estudiante pueda va parte de la clase, ¿no? Como en la actualidad se maneja la parte educativa, que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje. Entonces, ahí va a tener que ver mucho con la actitud, con la gana de que le ponga cada uno de los que van a estar en el curso, ¿no?
Entonces es necesario que podamos tener en cuenta eso. A mí me gusta siempre que los estudiantes hagan investigación, hagan discusión, debate, etcétera. Y entonces eso es importante para poder ir desarrollando el pensamiento crítico. Eh, las preguntas siempre las direcciono a que vayan dentro de del tema a tratar, ¿no? Porque si nos salimos de ese tema y preguntamos otro, entonces ahí nos salimos de ahí y el tiempo es bastante cruel, por así decirlo, por estos medios, ¿no? Rápidamente nos gana. Entonces, por eso siempre yo lo direcciono a que las preguntas sean dentro del tema tratado en clase, ¿no? Para lo cual también el estudiante debe tener una Biblia en su escritorio, en su mesa de trabajo, para cuando podamos y pidamos leer el texto, inmediatamente participa. Ujú. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Eh, no digo que sea Reina Valera del 60, puede tener cualquier versión, no hay problema, yo no tengo problema con eso, salvo con la de los testigos, sí, que ya le han torcido de manera consciente, ¿no? Ya han puesto textos que no están en el texto formal. Bueno, se tratará de compartir algunos libros o algunos artículos para que ustedes también puedan ir desarrollando, ¿no? Puedan ir desarrollando sus temas y desde luego leerlos para mayor profundidad de los temas. Muy bien, entonces eso básicamente se va a colgar en el grupo de WhatsApp. Muy bien. La evaluación va a ser vigesimal, es decir, de 0 a 20, aunque en otros estados lo califican de 0 a 100. En este caso, vamos a manejar la parte vigesimal, ¿no? De 0 a 20, donde la nota mínima aprobatoria será 14, ya no 11 como antes se manejaba. Eh, Ahora yo lo estoy subiendo a 14. Y el 0,5 siempre va a salir a favor del estudiante. Eso quiere decir que si usted saca 13,5 en su promedio general, final, entonces allí ese 0,5 le podrá hacer pasar o llegar hasta el promedio 14, que es el promedio aprobatorio. Entonces, pero siempre digo que el cristiano no debe estar esperando ahí, arañando el 14 pasando, ¿no? No, porque se supone que estamos tratando de hacer las cosas con excelencia y de eso depende la calidad de cristianos que seamos también. Entonces, mi manera de evaluar es la siguiente: aprendizaje conceptual, es decir, tema de examen, sea oral, sea escrito, 20%, vale eso. Un aprendizaje procedimental, es decir, tema de lecturas, de investigación, de exposiciones, debates, que para mí ese es lo más importante, un 60%. Entonces, basta que tengas ese 60%, ya básicamente estás pasando el curso con ajustes, pero lo estás pasando. Entonces le añades lo primero, el 20% más, y luego tienes una buena actitud, muestras también aportes, muestras participación oral activa en la clase y la puntualidad en la asistencia a la clase, y ya tienes otro 20%. Entonces ya 100%. Muy bien, entonces ahí a tener en cuenta esas cositas. También nosotros, bueno, en mi caso, siempre trata de proyectar las tareas eh, desde el comienzo. Hoy quizás vamos a hacer para con lo que están y quizás para la semana que viene también, o por los que van a ver el video igual. Pero siempre me gusta trabajar con tiempo para que el estudiante no se estrese y no diga, pues, por culpa del pastor estoy así, ¿no? Sin comer, sin dormir. No, yo siempre doy un cronograma de actividades para que el estudiante pueda él mismo ya ir separando su tiempo para las diferentes materias, no sé, el tiempo que crea conveniente, domingo, cuando él lo prefiera. Por eso es que tampoco recibo después de la fecha planteada. Es la fecha, no se recibe más. Entonces, allí sí tengo que ser claro desde ahora, porque las tareas se dejan desde el primer día del curso y no te pido pues, para la otra semana, ¿no? Siempre a veces
la siguiente semana y así, ¿no? Más las exposiciones casi son fin de la antepenúltima clase casi por ahí. Así que hay tiempo, casi un mes. Por eso es que no negocio con las fechas, ¿no? Esas fechas que se pone ahí dentro del cronograma no se negocia. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Este estoy mostrando solo el sílabo, luego mostraré el cronograma de actividades. Esta es la temática que se desarrolla dentro del curso, ¿no? Esto solamente voy a mostrar la primera parte porque lo siguiente es lo mismo, pero cambiado los libros, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy compartiremos un poco de contexto histórico, social del Nuevo Testamento, un poco de contexto político. Luego trabajaremos el tema de el idioma Nuevo Testamento, un poco ahí las fuentes y quizás un poquito de crítica textual, aunque no es parte del curso, pero allí, para que vayan conociendo un poco. Luego avanzaremos con el Evangelio de Mateo y Marcos. Ahí tocaremos la autenticidad del texto, eh, autoría, fecha, etcétera, ¿no? Esas cositas, como yo les estoy diciendo, un trasfondo, una mirada panorámica, ¿no? Y así con el siguiente clase de los evangelios, Lucas y Juan, y así seguiremos con con los siguientes hasta el tema eh, de los demás libros, de demás epístolas, ¿no? Ahí si se quiere se organiza, de diferentes maneras se organizan las cartas, pero vamos a hacer ahí un panorama general. Ahora, dentro de este desarrollo, casi desde el 5 en adelante, los desarrolla básicamente los estudiantes porque si yo desarrollo todas las 8 sesiones, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, básicamente desarrollo las 4 primeras y luego los estudiantes investigan los libros que se les asigna y puedan trabajar, ¿no? Cuando son bastantes, en grupo; cuando es poco, individual, ¿no? Pero en este caso no sé cuántos van a haber. La otra semana sabremos ya con exactitud, ¿no? Por eso ahí no le estoy poniendo todavía exactamente cuántos grupos van a ser, ¿no? Muy bien, básicamente eso es lo que se trabaja y ese es el sílabo, ¿no? Más aquí ya tenemos la bibliografía, es decir, los materiales que ustedes pueden conseguir rastrear, ¿no? Es parte de lo que se va a considerar. El tema de el cronograma. Básicamente esto es lo que se va a hacer. Son tres tareas en sí, ¿no? Tres tareas, son 7 sesiones que vamos a tener en un total del curso. Entonces son tres tareas, ¿no? La primera es hacer una lectura del tema, el canon del Nuevo Testamento. Eso ya vamos a explicar un poco del canon también, pero ahí hay esa lectura. Eso lo van a sacar del libro Introducción al Nuevo Testamento. El autor es Everest Harrison. Ese está desde la página 93 a la 103. Son 10 páginas que van a leer. Es una lectura bastante fácil, digerible, es como para escuela dominical, ¿no? Después de hacer la lectura van a hacer una síntesis o un resumen de lectura. Bien, la fecha de presentación es de aquí a 2 semanas todavía. Es la primera tarea que se va a enviar em, y es la semana del 28 de marzo. Ya están con tiempo. La lectura voy a enviarles yo mismo, voy a tratar de enviarles para que ustedes ya se dediquen a leer y así ganen tiempo. ¿Ok? Entonces ahí yo siempre facilito eso. Luego, la siguiente es elegir un tema. Bueno, aquí va a depender mucho la cantidad de estudiantes. Si es de manera, si son más de 10, entonces armaría grupos. Pero si son menos, solamente sería que cada uno elija un tema y pueda investigarlo, es decir, va a hacer su investigación
Luego va a exponer, y ahí puede elaborar, sí, PPT, Canva, tantas cosas que hay ahora. Lo importante es que pueda mostrar algo en la exposición. Y hará un ensayo académico, teológico, obviamente, argumentativo, si es posible, de no más de 7 páginas. El ensayo es lo más corto, es, digamos, la parte académica más corta, es el escrito académico más corto, más fácil. Entonces ahí elegirá cualquiera de los temas que están allí, cada uno, y lo investigará. Lo investigará, lo expondrá, y las fechas de exposición están aquí abajo. Voy a pintarles también para que puedan tenerlo en cuenta. Esas fechas básicamente son las 2 últimas semanas de nuestro curso. Por eso es que el día que no exponga, ese día como dicen aquí, ya fue ya. Ya no hay más porque están bien programadas ahí. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las fechas. Muy bien, entonces esto van a elegir, en este caso, hermano Brian, ¿no? Ahí que está ahorita en el curso, puede tener la facultad de elegir cualquiera de los temas para que vaya avanzando ya, el tema que le guste. Aquí tenemos el judaísmo del siglo I, costumbres del siglo I, iglesia primitiva. Pero si quiere más ver el tema de libros, entonces tenemos, por ejemplo, aquí la epístola de Santiago, pastorales, y que incluso puede tocar todas las epístolas generales, puede tocar el libro de Hebreos, Apocalipsis. No es que le va a hacer un estudio exegético, sino un panorama general, ¿no? Por ejemplo, el autor, destinatario, dónde se escribió, quiénes fueron los destinatarios, cuál es el contenido central del texto, ¿no? Etcétera. Básicamente eso es lo que se trata de hacer ahí, ¿no? Para no complicarnos, porque de eso se trata, es una introducción básicamente, ¿no? Entonces, sí, esos temas, ah, esos temas, siervo, son temas que están dentro de un libro. Quizás yo les voy a igual alcanzar algunos libros donde van a ver también una introducción general, pero esos son temas, no son libros, son temas. Por ejemplo, las epístolas paulinas, si va a tocar epístola de presión, ahí va a tocar solo esas epístolas, pero como digo, no le va a hacer un estudio detallado, exegético, sino un panorama general, porque si no, no se podría tocar todos los libros ahí, ¿no? Entonces, no, para que no se compliquen es así, ¿no? Un estudio panorámico. Pero los temas que están ahí, cada uno es un tema que lo va a encontrar seguramente en libros que pueda conseguir y algunos que yo le voy a proporcionar. Entonces, no sé si puedes elegir, estimado Brian, o para que vayas avanzando o esperar la siguiente. O sea, yo preferiría que hoy elijas, ¿no? Cualquiera de esos temas para que vayas avanzando. O sea, ya en la era de la información, cada estudiante investiga, ¿no? Por los diferentes medios para que pueda ir llenando la información y después lo va trabajando. Ya, la iglesia primitiva en el siglo I. Entonces esto va a elegir Brian. Ya para los que están y para los que van a llevar quizás asincrónico, esto ya no pueden elegir porque ya está. Entonces, aquí voy a poner Brian para que ya no puedan elegir más. Muy bien, ahí tenemos ya. Muy bien, dado que ahora estamos, solamente está él, ahí quedaría esa parte. Ahora, también tiene la facultad de elegir qué fecha vas a exponer. O en todo caso sería sorteo, pero no sé cuántos van a estar para la semana que viene, no sabemos todavía. Pero igual puedes ir avanzando tu tema y el tema de la exposición podemos sortear incluso para los que van a acoplarse también para la siguiente semana, podemos sortear. O puedes decir, no, pastor, yo quiero el 11. Quieres poner el 11 o el 18, va a depender mucho ahí de lo que tú elijas también. Te puede dar esa posibilidad. Ujú. El 11 o 18.
2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Sí, cualquiera de esas fechas, ahí está para poder elegir. No sé si lo eliges ahora o lo eliges después, no hay problema. Muy bien, entonces ahí tenemos. Enviar al correo todas las tareas, aquí va a poder agregar. Todas las tareas se enviarán al correo siguiente. A ver. mm, Muy bien. Entonces, sbateológico@gmail.com. Ahí se enviarán los trabajos, tanto el primero, que es el control o la síntesis de lectura, como también el de exposición, o sea, el ensayo más que todo, porque el PPT o lo que vayan a hacer lo pueden compartir dentro de, en el grupo de WhatsApp también, que ahí se va a estar compartiendo algunos materiales. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con esto. Básicamente es la tarea. No les voy a cargar mucho, pero sí voy a pedir calidad de información, calidad de investigación. No vaya a ser así nada más algún trabajito que no, como dicen, del momento, ¿no? Eso no va para mí, esas cosas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, Brian. Sé que estás ahí ocupado, pero en todo caso, si te van a salir dudas después, todavía la siguiente clase para poder preguntar, ¿no? Muy bien, tenemos la primera sesión que es Introducción al Nuevo Testamento. Y para eso obviamente hay que conocer un poco de contexto, como decía, contexto histórico, contexto religioso, contexto económico, ¿no? Quizás esas preguntas para empezar, ¿no? ¿Qué sabemos del Nuevo Testamento? ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue el mundo del siglo I? Porque ese es básicamente el tiempo en el cual se formó el Nuevo Testamento. Entonces, esas preguntitas quizás siempre es importante tener alguna información. Aquí tenemos al menos estos contextos que podamos tocar hoy. Antes de eso, primero algunas cositas aquí para precisar. Em, Sabemos que si no hay Antiguo Testamento, no es posible el Nuevo Testamento, porque la historia que Dios traza desde Génesis a Apocalipsis es una sola. Es decir, tiene una verdad neurálgica, casi como la médula que atraviesa toda la columna vertebral y tiene las conexiones y todo lo demás. Entonces, el Nuevo Testamento va a proseguir la historia, va a seguir contando la historia que está ya desde luego hasta la mitad en el Antiguo. El Nuevo viene a ser la culminación magistral de la revelación de Dios hacia la humanidad, porque no lo escribió para para los animales y para otra cosa, plantas, es para el ser humano. Entonces el ser humano va a encontrar la culminación de la revelación de Dios en este Nuevo Testamento. Y va a relatar, en el Nuevo Testamento se encuentra quizás la parte más significativa, más importante, porque nos narra que el hombre se hizo carne. Juan 1:14 menciona justamente ahí. Si vamos al texto, menciona claramente que él se encarnó. A Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ujú. Y habitó entre vosotros. Y vimos su propia gloria como el unigénito del Padre, etcétera. Entonces, esa es la parte central, neurálgica, en la cual cubre ese proceso.
que es el Dios mismo, el Dios Hijo, trayendo de manera personal la salvación a este mundo perdido. Por eso no es extraño que dice Juan 1:18, que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, dice. Él es el que nos muestra qué hay más allá de eso. Esa es una cosa interesante, ¿no? Porque eso no nos cuenta el antiguo. El antiguo pronostica que va a suceder algo así, pero en el nuevo es lo que se hace real, se hace posible, se cumple, en otras palabras, la profecía. Obviamente, en espesor es menos que el Antiguo Testamento y también cubre un tiempo menos en cuanto a línea de tiempo, por ejemplo, un periodo más corto, pero igual es importantísimo lo que contiene ahí, porque la mayoría de doctrinas e incluso de prácticas que la iglesia hoy tiene radican en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que es importante conocerlo, conocer del Nuevo. El contexto histórico, primeramente. El contexto histórico, sabemos que eh, el pueblo de Israel, dado que va a ser parte del contexto en el cual se va a formar, y son judíos los que escriben el Nuevo Testamento, excepto Lucas, dicen que es griego, pero los demás, la mayoría es judío. Y el pueblo judío como tal, a lo largo de la historia, ha venido atravesando diferentes culturas y ha venido abrazando diferentes eh, poderes, ha sido sometido a diferentes poderes políticos, como el de Asiria, por ejemplo. Luego vienen los babilonios, los medo-persas, los griegos, etcétera. Entonces, todo ese bagaje de imposición de culturas, incluso como lo hacía o lo quiso hacer em, Epífanes 4, va a tener que repercutir de todas maneras en la manera de pensar de aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, esto, contexto histórico del Nuevo Testamento, se extiende incluso desde el Imperio Persa, 539 a.C., hasta el 331 que va a permanecer este imperio. De ahí viene Carlomagno y lo conquista, y viene y se extiende el imperio griego. Y con el imperio griego, otra vez, otra manera de pensar, una cultura filosófica, con un idioma en el cual es importante entender porque, mire, aunque en tiempos del Nuevo Testamento, y esto es importante saber, aunque en tiempos del Nuevo Testamento son los romanos los que han subyugado al pueblo de Israel, el Nuevo Testamento no se escribe en latín, que es el idioma del Imperio Romano, sino se escribe en griego. Entonces es importante saberlo porque el idioma es la expresión de una cultura. Por lo tanto, es importante esa cultura griega. ¿Cómo pensaban los griegos? Y desde luego, el poder político, ¿cómo se organizaba el Imperio Romano? ¿Eso qué influía en los judíos? ¿Qué cosas permitía, no permitía, etcétera? Entonces los griegos van a venir en el 331 hasta el 143 a.C., que es el periodo aproximadamente que dura el Imperio griego. Y como digo, iban a aportar parte de la cultura, pero más que todo el idioma y el pensamiento también. Luego viene un periodo corto, asmoneo, del 143 a 63
antes de Cristo, que básicamente en una parte de este trayecto fueron los sacerdotes judíos que tomaron el control y hicieron huir a parte de los ejércitos de griegos, este, a Epífanes 4, por ejemplo. Pero eso no duró mucho, ¿no? Porque luego viene Pompeyo y conquistan Palestina. Luego de ese imperio breve, Asmoneo, va a venir el imperio romano. Entonces el imperio romano, porque el imperio romano fue antes república, luego pasa a ser como tal imperio, eh, con una manera, una política de básicamente de los mandatarios hereditarios, aristocrática. Y el imperio romano empieza del año 63, es lo que a veces los historiadores le ponen, hasta el 476, que es el imperio de Occidente. El imperio de Occidente eh, se desploma en el 476 después de Cristo. Pero entonces, el Nuevo Testamento, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en parte de la cultura griega, pero también dentro de la cultura romana, dentro del ejército y de la política romana, y dentro del pensamiento e idioma griego. Entonces, el Nuevo Testamento nace bajo el Imperio Romano, sí, pero la influencia del Imperio griego queda. Por eso sabemos históricamente que los romanos conquistaron a los griegos con armas, pero los griegos conquistaron a los romanos con la cultura, con el idioma, con el pensamiento. Entonces, es importante conocer este contexto histórico porque es ahí donde nace el imperio, el Nuevo Testamento, bajo el poderío romano. Entonces, ahí considerar eso. Aquí vamos desgregando un poco de cada uno de ellos. El dominio persa fue bastante tolerante con los judíos, que les dieron tolerancia. Eh, de tal manera que Ciro el Persa, por ejemplo, permite que los judíos regresen a su tierra. Darío también, el persa, también hace que estos judíos regresen. Se le da un poco de libertad. Y los persas permiten que la nación judía fuera gobernada por un sumo sacerdote. Es decir, pusieron un sumo sacerdote de su misma gente, pero nuevamente bajo el poderío medo-persa. Carlomagno, o de hecho, Alejandro Man, Carlomagno estoy diciendo eso, Alejandro Man, perdón ahí, conquistó a los persas en el 334 y tras su repentina muerte en el 323, ese imperio, ustedes saben, se divide en cuatro reinos. Ahí tenemos los Ptolomaicos, de la descendencia de los Ptolomaicos, que va a permanecer hasta 198 a.C. Tenemos los Seleucidas, de donde este último fue el que puso la desolación que dice Daniel en el templo. Este Epífanes Antíoco IV es uno de los que se quiso incluso imponer la religión al pueblo judío y profanó el templo, como también dice ahí Daniel. Y este es un hostigador. Este no fue pacífico con los judíos, los hostigó de tal manera que los judíos tuvieron que sublevarse y profanó el templo. Entonces, tenemos el periodo asmoneo. La guerra con Siria había continuado entonces hasta el 163.
y finalmente va a tratar de finalizar 143 antes de Cristo. Es decir, los judíos luchando por su independencia con Siria, dado que ya eh, han expulsado a los seleucidas, especialmente a Epífanes Antíoco. Se organizaron los judíos, lo expulsaron y ahora están peleando con Siria durante todo ese tiempo. Estaban queriendo independizarse. Y al final, obviamente, ganaron los judíos. Se lograron independizar por un breve tiempo. Entonces, durante este tiempo, se van a levantar sectas judías, donde van a empezar a aparecer los fariseos y los saduceos. El cargo del sumo sacerdote llegó a ser más político que religioso porque a él le dieron las riendas del pueblo, ¿no? Es decir, las riendas de Israel. Entonces tenía que gobernar de manera política, básicamente. Luego viene el imperio romano. En el 31 a.C., Octavio va a derrotar a Marco Antonio en la batalla de Accio, quedando así entonces como Estado, consagrándose como Estado, este hombre, es decir, Octavio va a ser este que va a gobernar. En el 27 a.C., el Senado le va a conceder el título de Augusto, por eso Octavio Augusto, como ven ahí en la estatua, ¿no? La imagen. Em, y el sistema político instaurado por este hombre recibe el nombre de Principado y marcó entonces el paso de la República al Imperio. Vuelvo a repetir que antes de este tiempo, el Imperio Romano ya estaba ahí, ya estaba, no es que nace de la noche a la mañana, sino empieza obviamente con un pueblo, sí. Luego República y ahora pasa de República a Imperio. Entonces el príncipe, que básicamente el principal, va a concentrar el poder en sus manos, la mayor parte del poder. Eso va a estar en los cónsules y en los magistrados, en el Senado. Pero el Senado poco a poco va a ir perdiendo terreno, de tal manera que el poder se va a centrar solo en un hombre, en el emperador. Y ahí vienen las dinastías, ¿no? La dinastía Claudia, que va a durar, mira, hasta el 68 después de Cristo, la dinastía Claudia. Y luego va a instaurarse la dinastía Flavia, que ahí hay emperadores también, desde el 69 al 96. Y luego la dinastía Antonina, desde el 96 al 192 después de Cristo. Y la dinastía Severa, que es básicamente ya siglo III, siglo IV, perdón, 192 hasta el 235. Y luego se instauró una anarquía militar entre los años 235 y 284. Y los últimos emperadores, que fueron varios, que se dividieron incluso de Imperio de Oriente e Imperio de Occidente, que van a hacer, van a pasar rápidamente por los enfrentamientos que tenían, entonces morían rápidamente. En 284 hasta el 476 es que cae el Imperio Romano. Muy bien, en el año 63 hasta el término del Nuevo Testamento es gobernado por los romanos. Es decir, como vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento se o aparece o se escribe dentro del gobierno, dentro del contexto romano. Jerusalén va a ser conquistada por Pompeyo, como decía el Grande, y Palestina fue conquistado eh, por este hombre y fue puesto bajo responsables romanos. Es decir, Roma envía uno hasta Jerusalén para que sea el gobernante o el representante del imperio. Y Antíper fue nombrado gobernador de Judea. Luego su hijo Herodes el Grande, que es el famoso Herodes el Grande que va a poder incluso
dictar una orden para que puedan matar a los niños menores de 3 años. Él es el que ejecuta esa orden. Y también él es el que les da, digamos, la satisfacción a los judíos de hacerles un templo, a la construcción del segundo templo, ¿no? Que ya obviamente estaba, pero que ahora lo va a hacer con metales, con piedras, etcétera. Cuando este hombre muere, el país va a pasar a ser gobernado por cuatro gobernantes que básicamente son sus hijos, ¿no? Ahí tenemos algún mapa de la máxima extensión del Imperio Romano, ¿no? Y como ven, es bastante, ¿no? Es bastante el dominio. Aquí tenemos un poco los emperadores durante el Nuevo Testamento. Es quizás importante que ustedes lo sepan. Em, en tiempos de Jesús, cuando él nace, está de emperador César Augusto. Y parece ser, según el relato de Lucas capítulo 2 versículo 1, que él es el que hace un censo para determinar justamente, me imagino, la población, etcétera. Parece que Lucas recoge ese censo que hace César Augusto. Hay discusiones sobre eso, sí, pero bueno. Y él obviamente va a gobernar del año 30 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Entonces, ahí tenemos que en tiempo de Jesús, quien gobierna, quien reina, quien está de César es justamente César Augusto. Muy bien, César Augusto, no se olviden, es en los tiempos de Jesús, en la cual va a crecer. Luego del año 14 después de Cristo hasta el 37, viene Tiberio. Y Tiberio entonces gobernó durante el ministerio y muerte de Jesús. Es decir, cuando a Jesús le dan muerte, son o está de emperador en Roma, Tiberio. Tiberio. Entonces, aquí vemos que hay que tener en cuenta estos hombres para cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, decir, ah, en tal año eh, gobernó esto y ahí estaba Jesús, etcétera. Entonces, durante la muerte y ministerio de Jesús, fue Tiberio el que va a gobernar. Luego viene desde el año 37 hasta el 41, va a gobernar Calígula. Este Calígula va a exigir que la gente le adore a él en vivo, porque otros emperadores habían dicho que merecían adoración, exaltación, pero después de su muerte. Pero este Calígula va a exigir a la gente que le adoren en vivo, es decir, hacerse Dios o llamado hijo de Dios, porque así se hacía o así se hacía creer. Y entonces de esta manera exige que le adoren. Después de la muerte de Calígula va a venir desde el año 41 al 54 el famoso Claudio. Este va a gobernar durante una gran hambruna. No sé, ustedes saben que en aquellos lugares siempre había escasez de agua, no llovía, había hambruna. Y ahí también tenemos que ver el tema de los enfrentamientos, tanto de los cabecillas o capitanes que habían en Egipto, que no me recuerdo la mujer que se rebeló incluso y se hizo reina o emperadora, y que cortó básicamente toda la comida que iba desde África hasta Roma, hasta Europa, Occidente. Cortó toda esa línea de cadena de alimentación y obviamente sufrieron también. Pero en este caso es una hambruna porque no llovió, etcétera. Esto es en los tiempos de Claudio. Y no se olvide que eso lo relata
Hechos 11:28. A ver, leemos 11:28 de Hechos y verá que habla ahí habla de una hambruna, el cual Pablo está preocupado. Hechos 11:28. Ujú. Entonces dice aquí, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna. Está profetizando. Y eso luego más adelante vamos a ver que Pablo va a recoger ofrendas, va a recoger, digamos, eh, mm, obsequios, va a recoger donaciones de parte de la iglesia de, de Asia Menor, de Antioquía. Ahí en Antioquía concentra eso para luego traerla a Jerusalén, porque Jerusalén está teniendo hambruna también. Entonces, toda esa zona de Israel va a recibir ayuda de la iglesia de Antioquía. Y este Claudio también se dice que los judíos son muy bullangueros, son muy radicales, son muy extremistas. Y por ahí creo que ya nos comentaba el siervo Brian, son radicales ahí en Estados Unidos. Y estos eran muy sectarios, por así decirlo, es decir, no, no aceptaban otra manera de pensar, es decir, los cristianos no eran parte de ellos, no lo sentían así. Entonces eran muy, muy estrictos, muy, por así decirlo, cuidadosos en cuanto a su religión. Y dice que en Roma empezaron a hacer siempre enfrentamientos entre ellos, dado que algunos ya obviamente eran cristianos y habían ido a Roma también, y los cristianos creían que solamente para ser salvos hay que creer en Cristo, ¿no? Mientras que los judíos decían eso no es así, hay que cumplir la ley de Moisés. Entonces ahí ya tenemos dos maneras de pensar. Y ellos siempre hacían problemas. Y dice que hacían tumultos, hacían enfrentamientos en la capital, o sea, en Roma. Y este Claudio César, va a emitir un edicto que va a expatriar, va a expulsar a los judíos de Roma. Hechos capítulo 18 versículo 2 lo podemos leer y allí vamos a encontrar lo que dice ahí referente a esa parte. Hechos 18:2. Ajá. Versículo 18:1. 18:1 leemos. Después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío que se llamaba Aquila. Ajá. Natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Entonces Aquila y Priscila, que eran esposos, estaba viniendo, él era judío de esa zona de Ponto, pero había sido expulsado de Roma, es decir, por este edicto de Claudio, porque ahí mismo Pablo, mejor dicho, Lucas menciona, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, dice, por cuanto Claudio, está hablando de este Claudio César, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el del mismo oficio, es decir, también parece ser que este era uno que hacía carpas, como Pablo, eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacer carpas. ¿Ve? Ahí tenemos entonces que este hombre también hacía, al igual que Pablo, este oficio, tenía este oficio, pero había sido expulsado de Roma. Entonces allí es en tiempos de Claudio. Y luego ya viene uno de los primeros seguidores del cristianismo, que es el famoso Nerón César, en el 54 al 68, obviamente 4 años nada más vive. Y ellos fueron
el que desató la primera persecución. Ahí podemos leer en Segunda de Tito, podemos leer en Hechos 25. eh, y es aquí donde se dice que bajo este emperador son ejecutados Pablo y Pedro, son martirizados. Pablo con la muerte capital de los romanos, que es la guillotina, más no así la muerte capital de los judíos, pero la crucifixión. Pero Pablo muere decapitado y dice la tradición, que es tradición, ya no, ya hay poco ahí para decir de la historia de Pedro, que es castigado y luego crucificado, él pidiendo que fue crucificado boca abajo, ¿no? Es en este tiempo entonces fue el que se levantó a perseguir a los cristianos. Todo empezó con un incendio que se generó, dicen los historiadores, tanto pueden recurrir ahí, por ejemplo, a Tácito, pueden recurrir a Suetonio, que dicen que fue provocado por él mismo para culpar a los cristianos. Este fue también el al emperador en la cual Pablo apeló. Recuerden ahí en Hechos cuando dice a César apelo. Está hablando, en ese momento está como emperador Nerón César, perdón. Y luego de eso ya viene, incluso hay dos reinados, cerquita nomás. Pero tenemos del 69 al 79, Vespasiano. Vespasiano va a ordenar a su hijo Tito que destruya, que destruya a Jerusalén. Y esto va a ocurrir en el año 70. Entonces, en el año 70, su hijo, el general Tito, encabeza esta eh, digamos, básicamente, este ejército para ir contra los rebeldes judíos. Y es ahí donde destruye el templo. Entonces, eh, ahí tenemos que luego, obviamente, el general Tito va a hacerse del imperio porque su padre, Vespasiano, va a morir y queda él, Tito, general Tito, queda luego como emperador. Luego del 81 al 96, que es importante también, que es la segunda persecución, aquí va a gobernar Domiciano. Este fue el César que persiguió a los creyentes cuando Juan escribió Apocalipsis. Bueno, muy bien, entonces básicamente ahí tenemos a los protagonistas del Imperio Romano en tiempos del Nuevo Testamento. Es importante entonces conocer que Apocalipsis, por ejemplo, va a hacer o recoger figuras, obviamente figuras que son simbólicas y que van a hablar seguramente de alguno de estos hombres, ¿no? Para también dejar las cosas eh, claras, ¿no? Entonces, miren, eh, aquí tenemos a que en tiempos de Juan está gobernando Domiciano, que está, por cierto, persiguiendo a los cristianos. Por eso Juan está en la isla de Patmos. Entonces ven que eso es básicamente lo que sucedió como emperadores. Importante, ¿no? Importante saber el contexto también político. Muy bien, está avanzando la diapositiva cero, Marco. No sé si logras ver. ¿Qué dijo, pastor? No lo escuché. La diapositiva está avanzando, ¿verdad? Sí, sí, pastor, sí está todo bien, no se preocupe.
Ok, no voy a ser que esté yo pasando y hablando y los que van a ver el video no van a... Yo sí estoy prestando atención. Sí. Ok, está, ok, listo. Ok, entonces decíamos que es importante conocer quiénes gobernaron en época del Nuevo Testamento. Pero dado que Samaria, Judea y toda esta zona, que obviamente desde los judíos, eh, va a ser gobernada por Pilato, y Pilato va a ser uno que va a ser, como dicen, la marioneta del emperador. El Pilato es el sexto gobernador de Judea y Samaria. Otro hijo de Herodes, Antipas, llamado Herodes, y conocido como Herodes el Tetrarca, fue hecho tetrarca justamente en esta zona de Galilea, que es la tierra de Jesús, y también Perea. Entonces, Herodes el Tetrarca gobernó durante el ministerio de Jesús. Eso estamos ya hablando no solo del Imperio Romano en general, sino estamos hablando en este caso que son gobernadores ya de la localidad dentro de las tierras palestinas. Y entonces ahí es importante conocer que en tiempos de Jesús, del ejercicio de su ministerio, estaba Herodes el tetrarca, no es Herodes el grande, no es, eso es hijo de, diríamos, o no sé si nieto ya, de Herodes el grande. A este es el que Jesús le dice a uno que le dijeron que le prohibía predicar en ese lugar, le dijo, dile a esa zorra que yo tengo potestad para quedarme el tiempo que quiera. Esa es este Herodes el tetrarca, el tetrarca. Muy bien, entonces, eso para conocer un poco. Aquí tenemos los gobernantes herodianos en la Biblia. Primero hemos dicho Herodes el Grande, aquí está más claro en esta parte. Herodes el Grande va a empezar desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Va a reinar Palestina y Mateo va a describir eso, tanto Lucas también va a hacer mención. Herodes Antipas, que es su hijo de Herodes el Grande, que va a reinar desde el año 4 hasta el 39. Este es el tetrarca de Galilea y Perea. Es hijo de Herodes el Grande, y que lo va a mencionar Lucas 3:1 y también 3:31, el 23:7. Arquelao, que también es hijo de Herodes el Grande, este va a reinar casi 8 años nada más, ¿no? O allá ponle 10 años. Este es el rey enarca de Judea, Samaria y Idumea. Se lo va a mencionar el texto de Mateo 2:22. Tenemos en este caso, Herodes Felipe II, eh, hijo también de Herodes el Grande, que va a gobernar del año 4 a.C. hasta el 34. Este va a ser el tetrarca de Iturea y de Tracónite, hijo de Herodes el Grande, que lo menciona también en Lucas 3:1. Y luego tenemos el nieto de Herodes el Grande, que se llama Herodes Agripa I. Este Herodes va a gobernar desde el 37 al 44 después de Cristo. Este va a ser rey de Palestina y va a ser nieto de Herodes el Grande. A este Herodes Agripa I es el que menciona Lucas en Hechos capítulo 12, que por anteponerse a la predicación del Evangelio y maldecir, etcétera, se lo van a comer los gusanos. A este es. Y luego tenemos a Herodes Agripa II, que es el bisnieto de Herodes el Grande. Desde el año 48 al 70 va a gobernar este. Este va a ser tetrarca de Calcis y otros territorios. Esto es lo que hablaría en Hechos capítulo 5 hasta el 26.
Entonces, mira, importante conocer la descendencia de Herodes el Grande, que sigue gobernando sus hijos, sus nietos, bisnietos, en tiempos de Jesús, e incluso en tiempos de Pablo, de Lucas, etcétera. Estos hombres hay que conocerlos también. Muy bien, ahí tenemos la parte religiosa del contexto. Hemos visto hasta aquí con la descendencia herodiana, con la parte política. Ahora vamos a ver la parte religiosa. El trasfondo judaico del Nuevo Testamento desde el año 200 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Y ahí tenemos el Templo de Jerusalén. Templo de Salomón, año 950 antes de Cristo. El templo hecho por Zorobabel, que es básicamente el segundo templo y que es el templo que va a mejorar Herodes. Eso está entre el año 558, 538 y 424. Es el templo que va a hacer Zorobabel cuando Nehemías y Esdras lo ayudan a construir las paredes y la parte de las columnas, etcétera, ¿no? Y viene el tema del templo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, desde el año 22 después de Cristo, antes de Cristo, y el año eh, 62. Eh, este templo, eh, básicamente, casi dura 84 años en construirse, en remodelar, etcétera, para que solamente viva. Algunos le ponen 62, a otros le ponen 66, que se termina, ¿no? Bueno, ahí hay fechas un poco que puedes recoger de uno u otro historiador. Pero lo cierto es que este templo, en fase, digamos, de aprovechamiento, digamos, de logro, después de terminado, solamente 4 a 6 años máximo permanece. Es decir, 84 años, básicamente, si es que le ponemos hasta el 68, serían 90 años casi. Ah, 88, por ahí, ¿no? Para que sea 4 años nada más de permanencia como tal y luego sea destruido en el año 70. También hay que ver un poco en el tema religioso las religiones paganas, ¿no? Las religiones paganas. Y tenemos muchos dioses griegos que los romanos le cambiaron de nombre y empezaron igual a poder continuar con la adoración de sus dioses. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro de estos dioses griegos, tenemos el dios Hera, que era el dios de la familia, el dios Deméter, que era el dios de la agricultura, ¿no? Este dios era la que le adoraban, le servían, le sacrificaban animales cuando no llovía, o para que dé asunto, perdón, para que dé asunto de la cosecha, no es decir, que haya cosecha, le adoraban a esto. El dios Estía, dios del hogar, si quiere bienestar, prosperidad en el hogar, etcétera, ahí tienes a esta diosa, una mujer. Tenemos al dios Zeus o el dios Rayo, que básicamente era el que comunicaba la revelación de los dioses hacia los hombres. Tenemos al dios Poseidón, el dios Poseidón, que es el dios del mar, el dios del mar. Tenemos al dios Hades, pues ahí es un personaje antes que un lugar en el pensamiento de la religión, en el pensamiento de la religión griega. Tenemos la diosa Dionisio, Dionisa, que es la diosa del vino. Tenemos a Hermes, ahí el dios Hermes, comercio. Afrodita, el dios de la diosa del amor. Tenemos a Hefesto, el dios del fuego. Tenemos a Ares, el dios de la guerra. Tenemos a Artemisa, el dios de la casa. Apolo, que tiene que ver con la belleza, ¿no? El dios de la belleza. Y Atenea, el dios o la diosa de la sabiduría. Entonces tenemos ahí esos dioses.
Tenemos al Dios del cielo, Dios supremo, Zeus, que para los romanos se llamaba Júpiter. Zeus es para los griegos, pero ese mismo Dios le cambiaron nombre los romanos y dijeron Júpiter. Entonces, esta construcción de esta estatua es una estatua de Zeus de Olimpia, ¿no? Hecha en el 435. Y tenemos a Mercurio, el dios Hermes. El dios Hermes, que es el dios del comercio y mensajero divino. Muy bien, ahí tenemos entonces a esos dioses griegos con nombre cambiado arriba, nombre de romano. Tenemos a Juno o Hera, esposa de Júpiter o Zeus. Tenemos a Venus, la Afrodita, diosa del amor. Tenemos a mejor dicho, a Diana, estaba hablando del presidente. A Diana, también Artemisis o Artemis, que es básicamente la diosa de la casa. Tenemos a Apolo, a Febo, nombre romano, el dios de la curación y la poesía. Ahí tenemos corrientes filosóficas y religiosas del siglo I. Primero, por ejemplo, hay esta corriente religiosa del panteón greco-romano. El panteón no es lugar de los cadáveres que se manejaba antes, sino eran los lugares donde estaban las estatuas de los dioses, ¿no? Para el tiempo del Nuevo Testamento ya estaba en decadencia este cúmulo de dioses, ¿no? Pero aún eran adorados. Entonces, básicamente, así como ves ahí, cada uno con su nombre, así. Este, Ahí es importante que se leer Hechos capítulo 14, 12 y 17. ¿Recuerdan cuando Pablo entra a, a Atenas, a Areópago? Se percata que hay un lugar vacío ahí en la repisa, que no han puesto ningún dios, solo un título que dice al Dios no conocido. Básicamente ese es el panteón, ese es el panteón, ¿no? El panteón, como les digo, em, no es donde enterramos a los muertos hoy día, sino más bien ese es digamos, el recinto de los dioses. Muy bien. Ahí entonces tenemos eso. Tenemos el culto al emperador, también que es parte de la religión, en este caso romana, que va a exigir al emperador una adoración. Tenemos las religiones de misterio, que en este caso ofrecían una fe más personal, prometiendo una unión mística con alguna divinidad a través de la experiencia extática. Ojo con eso. Las religiones de misterio estaban muy regadas en el Nuevo Testamento en tiempos de Pablo y de Juan. Entonces los corintios estaban practicando a veces parte de la religión de misterio, cuando entraban en éxtasis. Esa es la experiencia estática. Entre ellas están, por ejemplo, los misterios eleusinos, culto al dios Demeter y Persófeno. Tenemos al mitraísmo, al dios Mitra, culto al dios Isis, Sol, Luna, etc. Entonces, ahí tenemos estas religiones de misterio. También tenemos el gnosticismo, ¿no? Si bien es cierto, el gnosticismo va a tener su apogeo en el siglo II, esto ya empieza a aparecer como, digamos, eh, su, su- sus inicios, por así decirlo, ¿no? El alba del gnosticismo, sus preconceptos prenósticos, empieza ya en tiempo de Juan. Entonces, estos enseñaban, por ejemplo, que la salvación podría lograrse con
elevado conocimiento. Es decir, mientras mayor conocimiento, más rápido te salva. Ahí tenemos problemas con esta teoría. Entonces, esta filosofía se basaba en el dualismo de Platón, ¿no? Donde, obviamente, había que ver con la materia mala, el cuerpo sano o cuerpo bueno, ¿no? Este gnosticismo se va a dividir en dos vertientes, dos corrientes, ¿no? La corriente del ascetismo y la del libertinaje. El ascetismo es que eres alguien que se separa de la comunidad, alguien que no quiere contaminarse con el mundo, y que muchos de esos ascetas se fueron a los desiertos, se fueron a las montañas a vivir o a quedarse ahí por mucho tiempo. Mientras que la del libertinaje va a dar rienda suelta a sus deseos carnales. Entonces tenemos aquí la religión judía también, con la cual tenemos que conocer un poco. Entonces aquí tenemos la vida religiosa en el siglo I. Entonces ahí tenemos los fariseos, y esta secta se va a crear en el siglo II antes de Cristo aproximadamente, como ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces los judíos comenzaban a ser helenizados. ¿Por qué? ¿A qué se llama helenizados? A los helenistas. Los helenistas son básicamente los griegos, que básicamente tienen la cultura, tienen el pensamiento de Alejandro Magno. Su propósito era conservar su integridad nacional y la conformidad estricta con la ley de Moisés. Estos son los fariseos. Ellos se mezclaban también eh, con un espíritu patriotista, ¿no? Son muy nacionalistas, ¿no? Y ahí le agregaron la religiosidad, y eso obviamente se va a convertir en una secta formal, y también llegó al extremo de poder practicar cosas hipócritamente, ¿no? Sin hacer justicia real. Entonces se representaban un grupo con mayor autoridad dentro del pueblo. Eran influyentes y participaban en la dirección religiosa. Muy bien. Aquí entonces tenemos a los saduceos. Estos surgieron a más o menos por el mismo tiempo que los fariseos, es decir, siglo II antes de Cristo. Pero a diferencia de los primeros, es decir, a diferencia de los fariseos, estaban a favor de adoptar culturas griegas. Mira, los primeros son muy estrictos en eso. Son hipócritas, sí, pero no quieren que se ponga o se imponga otras culturas. Mientras que los saduceos sí, no eran tan numerosos como los primeros, pero sí ricos y de gran influencia. Era un grupo más o menos sacerdotal, aristocrático y materialista, francamente irreligioso. No tenían tanto ahí que ver con la procesión de su fe. Colaboraban con los dominantes, es decir, o con los dominadores, perdón. Es decir, se acoplaban en muchos de los casos con los romanos. No creen en la resurrección de los muertos, ni siquiera en los ángeles, y negaban obviamente el castigo, la resurrección y la gloria venidera. Es decir, no creían en la escatología. Eran racionalistas y mundanos que controlaban el Sanedrín. Ocupaban entonces los cargos principales del sacerdocio y del ritual del templo. Muy bien, aquí nos vamos a quedar. Muy bien, haremos una oración final igual para que se siga con la dependencia de Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos permitió desarrollar la clase. Para aquellos que van a estar viéndolo en diferido también, Señor, puedas ayudarles a comprender todo esto para que ellos, igual que están en clase, no se pierdan, Señor, de ello y continúen, mi Dios, avanzando también con las tareas y con las cosas que se ha hecho, Padre Santo. Gracias por tu siervo también que nos está apoyando en un tema del manejo de la plataforma, Señor, y ayúdale, Señor, también en sus cosas, en sus quehaceres, en sus obligaciones, responsabilidades. Y bendice, Señor, a todos los que se van a integrar al grupo, llevando este curso, Señor, y que ellos no se desanimen, Padre. Damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahí terminamos.